Cuando una verdad antigua decide resurgir, lo hace en el momento exacto en el que tu alma está lista para sostenerla. Y ahora esa energía comienza a moverse hacia ti con una claridad que no puede ignorarse. Hay recuerdos que permanecieron ocultos no por miedo, sino porque el universo estaba esperando que tu corazón tuviera la fortaleza suficiente para mirarlos de frente sin desmoronarse. Algo dentro de ti ya percibe este llamado silencioso, un susurro que se abre paso entre tus emociones como una señal de que ha llegado el tiempo de comprender lo que antes solo podías intuir. En esta etapa es fundamental que declares desde tu interior: acepto la verdad que llega a mi vida y permito que me libere, y te invito a que escribas esta afirmación en los comentarios para sellar su energía en tu camino. A medida que esta revelación comienza a manifestarse, notarás cómo ciertas piezas perdidas de tu historia encajan de manera diferente, como si por fin pudieras ver un dibujo completo que durante años permaneció incompleto. No se trata únicamente de un secreto del pasado, sino de un puente que conecta quién fuiste con quién estás destinado a ser ahora. La claridad que llega no golpea, sino que abre, y aunque pueda remover emociones profundas, también libera una parte de ti que llevaba demasiado tiempo esperando ser reconocida. Esto puede llevarte a recordar conversaciones, gestos, decisiones o incluso silencios que hoy cobran un nuevo significado, iluminando aspectos que antes parecían desconectados. Hay una energía poderosa acompañando este proceso, como si una lámpara interna se encendiera en los rincones que por mucho tiempo quedaron en sombra. Esta luz no solo te revela lo que ocurrió, sino también lo que sientes respecto a ello, permitiéndote diferenciar entre lo que elegiste, lo que tuviste que aceptar y lo que simplemente sucedió sin tu consentimiento. Es en esta distinción donde recuperas tu poder, porque comprendes que la versión de ti que enfrentó aquel momento ya no es la misma que existe hoy. Te has expandido, has crecido, has cambiado, y ahora puedes mirar esas vivencias con la mirada de alguien que ya no se quiebra, sino que se reconfigura. El impacto emocional que trae esta revelación puede despertar en ti una mezcla de nostalgia, alivio, confusión y liberación. Pero cada una de esas sensaciones cumple su función en este proceso de despertar. Lo importante es recordar que nada llega para herirte, sino para devolverte el entendimiento que te permitirá construir un camino más consciente hacia adelante. Esta verdad, aunque pueda remover estructuras internas, también derriba los muros que construiste para protegerte de aquello que ya no necesita protección. Y en esa apertura descubres una versión tuya más honesta, más transparente, más conectada con tu esencia real. Conforme avanzan los días, empiezas a notar señales externas que confirman este movimiento energético. Conversaciones inesperadas, coincidencias que te sorprenden, palabras que llegan en el momento perfecto, memorias que resurge de forma espontánea. Todo parece alinearse para mostrarte algo que estaba a punto de revelarse desde hace mucho tiempo. No importa cómo se presente esta verdad, lo que importa es la forma en que la recibes y el espacio que decides otorgarle dentro de tu vida, porque esta vez no vienes desde el dolor, sino desde la claridad, y eso transforma completamente la experiencia. Este secreto no viene a destruir, viene a ordenar, a liberar, a poner cada cosa en su lugar para que puedas continuar tu camino sin cargas que ya no son tuyas. Y mientras procesas todo esto, una sensación profunda de renovación comienza a expandirse dentro de ti, como si una puerta interna se abriera poco a poco para mostrarte un nuevo paisaje emocional.
un paisaje que no conocías, pero que siempre te perteneció. Y así, con cada respiración consciente, te vas acercando a una comprensión más completa de tu propósito, de tu historia y de las fuerzas invisibles que han guiado cada paso que diste hasta hoy. Esta energía seguirá moviéndose, trayendo más claridad en los días que vienen, revelando aún más capas de tu verdad interna. Y lo hará de forma suave pero constante, como una corriente que nunca se detiene y que te invita a seguirla sin miedo, con la certeza de que el camino aún continúa desplegándose frente a ti, esperando que lo descubras con una mirada renovada. La energía que se mueve a tu alrededor continúa revelando matices que antes no podías percibir, como si una capa invisible estuviera desprendiéndose lentamente para dejar al descubierto una verdad que llevaba demasiado tiempo esperando ser reconocida. El pasado no regresa para castigarte, sino para mostrarte aquello que tu corazón había guardado en silencio, quizá por miedo, quizá por protección, quizá porque aún no era el momento adecuado para enfrentarlo. Ahora, en este punto del camino, las piezas que antes parecían dispersas comienzan a alinearse y la claridad llega con una fuerza tranquila, igual que una luz tenue que poco a poco ilumina una habitación entera. Hay algo en esta revelación que transforma tu manera de comprender ciertas decisiones, ciertos vínculos y ciertos instantes que marcaron tu vida de forma sutil pero profunda. Y en medio de esta comprensión surge una afirmación que se instala en tu interior para sostener tu avance. Elijo sanar lo que me pertenece y liberar lo que ya no es mío. Esa frase se convierte en un puente entre lo que fuiste y lo que estás empezando a ser, invitándote a reconocerla en voz baja y escribirla para que la energía se arraigue aún más en tu proceso interno, como un recordatorio de que mereces paz y claridad. A medida que esta revelación se estabiliza en tu conciencia, comienzas a notar cómo ciertos recuerdos cambian de tono, cómo algunas conversaciones adquieren un nuevo significado, y cómo situaciones que antes te confundían, ahora parecen explicarse con una simple mirada al pasado desde otro ángulo. Lo que antes dolía de forma punzante se vuelve más suave, no porque deje de tener importancia, sino porque finalmente entiendes lo que vino a enseñarte. Las emociones retenidas empiezan a moverse como si hubieran estado esperando este momento exacto para encontrar una salida, permitiéndote liberar tensiones que ni siquiera sabías que estabas cargando. No estás retrocediendo, aunque lo parezca. Estás recuperando partes de ti que se quedaron atrapadas en un tiempo que ya se cerró. Esta energía te guía hacia una comprensión más amplia de tu propio valor, recordándote que no necesitas cargar con responsabilidades que no son tuyas ni permanecer en silencios que no te nutren. Mientras sigues avanzando por este camino interior, la sensación de revelación se expande y te invita a observar con detenimiento los detalles que antes pasabas por alto. Los gestos, las palabras, los silencios y los hechos del pasado se ordenan frente a ti como piezas de un rompecabezas que por fin empieza a mostrar una imagen clara. Puede que sientas nostalgia, puede que surja un poco de tristeza o incluso alivio. Todo es válido y todo tiene un propósito en este momento. La verdad que sale a la luz no llega para romperte, sino para liberarte de una interpretación incompleta de tu propia historia. Y en esta liberación nace un espacio nuevo, un lugar interno donde puedes respirar sin el peso de lo no dicho, sin la presión de sostener algo que ya no necesitas conservar. En este proceso, notas cómo la percepción que tenías de ti mismo se transforma lentamente,
como si una nueva versión de tu identidad comenzara a formarse desde dentro. Comprendes que no se trata de juzgar lo vivido, sino de integrar lo aprendido, permitiendo que cada memoria encuentre su sitio adecuado para que deje de interferir con lo que estás construyendo ahora. Tu intuición se vuelve más precisa, más sensible, más capaz de distinguir la diferencia entre aquello que realmente te pertenece y lo que simplemente se quedó adherido por circunstancias externas. Esta claridad te abre puertas que antes no considerabas, tanto en tu vida emocional como en tu manera de relacionarte con los demás. Porque empiezas a comprender que la verdad no siempre es cómoda, pero sí es profundamente liberadora. Y mientras esta energía se sigue moviendo en capas, suavizando tensiones internas y abriendo espacio para nuevas comprensiones, te das cuenta de que aún quedan partes de tu historia que se irán revelando con la misma calma con la que ahora se presenta esta verdad inicial. No todo se desvela de una vez, porque tu corazón necesita su propio ritmo para asimilar cada fragmento con delicadeza. Por eso, este proceso no cierra aquí. Continúa expandiéndose, invitándote a seguir escuchando, a seguir observando, a seguir sintiendo cómo la luz entra poco a poco en los rincones donde todavía queda algo por reconocer. Y, así, sin prisa, sin presión, tu camino interior sigue avanzando hacia una comprensión más profunda de ti mismo, dejando abierto el paso a lo que aún está por revelarse. La verdad que comenzó a asomarse en tu interior sigue extendiéndose como una corriente silenciosa que avanza sin interrupción, atravesando memorias, sensaciones y percepciones que estaban aguardando a ser iluminadas. No aparece de manera abrupta, sino como una presencia constante que te acompaña mientras cada recuerdo se acomoda en un lugar distinto al que tenía antes. Lo que emerges de esta claridad no es una respuesta definitiva, sino una comprensión progresiva que se forma en capas, cada una revelando matices que tu mente había pasado por alto durante años. A medida que esta energía avanza, empiezas a notar cómo se suaviza la tensión que solías sentir al pensar en ciertos eventos que marcaron tu historia. Algo dentro de ti reconoce que este descubrimiento no busca alterar lo que eres, sino permitirte ver la raíz de experiencias que condicionaron tu percepción sin que fueras del todo consciente. Las emociones que surgen durante este proceso no se manifiestan de forma caótica, sino como oleadas que llegan y se retiran, cada una limpiando un espacio que antes estaba ocupado por dudas o por una interpretación incompleta. Hay algo profundamente liberador en permitir que la verdad se muestre tal como es, sin intentar modificarla ni rechazarla. Esa aceptación abre un espacio dentro de ti en el que puedes respirar con mayor amplitud, como si tu pecho se expandiera después de haber permanecido comprimido durante demasiado tiempo. Y aunque puedas sentir resistencia en ciertos momentos, esa misma resistencia indica que estás tocando un punto importante. Un nudo que ahora empieza a deshacerse lentamente mientras tu conciencia se ajusta a una realidad que no habías permitido entrar. La revelación continúa mostrando detalles que, aunque pequeños, generan un cambio notable en tu forma de interpretar lo vivido. Palabras que antes parecían neutras, ahora adquieren un significado diferente. Gestos que habías olvidado vuelven a tu memoria con una claridad que sorprende. Y hechos que creías comprender ahora se muestran bajo otra luz que los hace más coherentes. Este ajuste interno no ocurre de golpe.
Es un proceso continuo que se despliega a su propio ritmo y que te invita a acompañarlo con paciencia. En la medida en que lo haces, reconoces que algunos silencios que antes te confundían no eran señales de rechazo, sino reflejos de situaciones que tampoco estaban completamente claras para las demás personas involucradas. Esta comprensión aporta calma, porque te libera de cargas que habías asumido sin necesidad. Mientras avanzas en esta exploración interna, empiezas a notar cómo cambia tu modo de relacionarte con ciertos recuerdos. Lo que antes provocaba dolor, ahora se transforma en una referencia que te ayuda a entender cómo creciste a través de experiencias que parecían oscuras. Esa transformación no niega el peso emocional que tuvieron, pero lo reubica, permitiendo que tu visión se expanda más allá de la herida. Al reconocer esto, sientes que partes de ti que estaban dispersas comienzan a unirse, creando una estructura interna más sólida, más consciente y más alineada con lo que realmente eres en este momento de tu vida. No se trata de cerrar una etapa de forma brusca, sino de permitir que se integre para que no condicione tus pasos futuros. Cada nueva comprensión abre un espacio donde puedes observarte con honestidad y sin juicio, reconociendo tanto la fortaleza que has demostrado, como las vulnerabilidades que forman parte de tu naturaleza. Ambas se equilibran para crear una perspectiva más realista de ti mismo. Una perspectiva que te permite avanzar con mayor seguridad, incluso cuando la incertidumbre se hace presente. Tu intuición se agudiza en este proceso, guiándote hacia decisiones que resuenan con tu verdad interna y alejándote de dinámicas que ya no te corresponden. Este acercamiento a tu propia esencia te muestra que la revelación que estás experimentando no es un final, sino un umbral que te prepara para comprender aspectos más profundos de tu camino. La energía que se mueve en ti continúa deshaciendo capas que estaban adheridas desde hace tiempo, algunas tan antiguas que habías olvidado su existencia. Cada capa que se desprende te deja más liviano, más conectado con la claridad que buscas y más dispuesto a mirar hacia adelante sin el peso de interpretaciones que te limitaban. No hay prisa en este proceso, porque cada paso que das se acomoda de manera natural al ritmo que tu interior considera adecuado. Y mientras esta transformación se despliega, notas una sensación de apertura que se expande desde el centro de tu pecho hacia todo tu ser. Una sensación que, aunque difícil de describir, te recuerda que estás avanzando hacia un entendimiento más profundo de ti mismo. Lo que todavía no se ha revelado permanece en silencio, esperando el momento exacto para emerger. No es un silencio que genere inquietud, sino uno que prepara terreno para futuras comprensiones. Sabes que este camino seguirá mostrándote fragmentos de verdad cuando estés listo para recibirlos, y por eso no buscas apresurar la experiencia ni anticipar lo que vendrá. Esta apertura te permite permanecer receptivo, confiando en que cada paso tiene un propósito, aunque aún no puedas verlo por completo. Y así, mientras la energía sigue moviéndose dentro de ti, la historia que comenzó a revelar su verdadero rostro continúa desarrollándose, dejando espacio para que lo que aún no ha sido comprendido encuentre su momento para mostrarse en su totalidad. El proceso que continúa desplegándose dentro de ti avanza con una cadencia constante, como una corriente profunda que no necesita ser vista para sentirse. Lo que empezó como una pequeña grieta en tu comprensión, ahora se ha convertido en un canal por donde fluye una verdad más amplia, más antigua y más precisa de lo que habías imaginado.
Cada vez que permites que un recuerdo resurja, se ilumina un detalle adicional que reconfigura el significado de aquello que en su momento parecía inamovible. La memoria no llega como un golpe brusco, sino como una secuencia suave de imágenes, sensaciones y matices que se entrelazan hasta formar una trama que antes estaba dispersa. Esta expansión interior abre un espacio donde puedes observar los hechos sin el peso de las emociones que los distorsionaban. Y esa nueva perspectiva te permite comprender que nada de lo vivido fue tan simple como parecía en la superficie. A medida que esta energía avanza, se vuelve evidente que ciertos vacíos que habías sentido no surgían de una falta real, sino de interpretaciones incompletas que se aferraron a tu mente cuando aún no tenías la experiencia necesaria para comprender lo que ocurría a tu alrededor. Ahora, con más claridad y conciencia, puedes mirar hacia esos momentos y distinguir los tonos ocultos que antes se perdían en la confusión. Esta revelación no busca hundirte en el pasado, sino mostrarte cómo las piezas que no encajaban comienzan a alinearse cuando las observas desde un lugar más maduro. Lo que parecía inexplicable adquiere coherencia. Lo que te había herido deja ver su causa y lo que te confundía se vuelve inteligible. En este proceso, cada capa que se desprende libera un espacio emocional que permanecía cerrado y que ahora empieza a abrirse con una tranquilidad que no habías sentido desde hace tiempo. La energía que rodea esta transformación sigue extendiéndose hacia áreas de tu vida que creías ya resueltas, pero que aún guardaban matices sin procesar. No es un retorno al dolor, sino una revisión profunda que te permite ajustar la manera en que recibes la realidad presente. Los silencios, las distancias, los gestos y las decisiones que marcaron la historia, que ahora se está revelando, vuelven a manifestarse, pero lo hacen desde una perspectiva que te permite entender los motivos ocultos. Al comprenderlos, notas cómo disminuye una tensión interna que se había convertido en un hábito silencioso. Y ese alivio interno se transforma en una claridad que se expande hacia todos tus pensamientos. Esta claridad no es un destello pasajero, sino un estado que se asienta poco a poco mientras tu comprensión se profundiza. El avance de esta revelación tiene un efecto directo sobre la forma en que percibes tus propios vínculos. Aquello que antes te parecía incompleto ahora muestra una estructura más amplia, donde las intenciones, los miedos y las limitaciones de quienes participaron se integran en una visión más comprensiva. Ya no observas únicamente el resultado final de lo que ocurrió, sino el proceso emocional que lo motivó. Esto te permite liberar cargas que no te pertenecen y dejar de asumir responsabilidades que tomaste por costumbre más que por necesidad. Al soltar esas cargas, sientes cómo tu energía se reajusta, como si recuperara una fuerza interna que había permanecido a la sombra durante demasiado tiempo. Esa fuerza te permite moverte con una mayor estabilidad hacia lo que está entrando en tu vida en este momento. La verdad que se revela no llega para confrontarte, sino para liberarte. Cada detalle que emerge lo hace con precisión, tocando puntos específicos que necesitaban ser iluminados para que pudieras avanzar sin la confusión que antes te acompañaba. No hay dramatismo en esta revelación. Hay profundidad, coherencia y una especie de organización silenciosa que coloca cada cosa en su lugar. Esa organización interna se siente como un despertar progresivo, uno que no busca sacudirte, sino aclarar tu visión hasta que puedas ver con nitidez la historia completa. Y cuanto más ves,
más se afirman tus pasos en un terreno que antes parecía incierto. Esta energía también despierta capacidades que habías dejado dormidas. Tu intuición se expande, no como una sensación esporádica, sino como una guía constante que te indica qué camino te ofrece mayor alineación con tu verdadera naturaleza. Lo que antes dudabas ahora se siente más evidente. Lo que antes te confundía ahora se presenta con líneas más claras. Te vuelves más consciente de los ritmos internos que marcan tus decisiones y más atento a los movimientos sutiles de tu entorno. Esta sensibilidad renovada no fragiliza tu energía. La fortalece porque te conecta con lo esencial sin que las distracciones externas logren desestabilizarte. A medida que esta transformación continúa, comienzas a darte cuenta de que lo que sale a la luz no es un simple secreto del pasado, sino la pieza que faltaba para entender por qué ciertos patrones se repetían en tu vida. Al ver esa raíz oculta, puedes modificar la estructura que se había formado alrededor de ella. Y esa modificación crea un cambio profundo en la forma en que te posicionas frente a lo que viene. Lo que antes generaba temor, ahora se percibe como un espacio de oportunidad. Lo que antes parecía un límite se vuelve una transición necesaria. Esta reconfiguración interna no se siente abrupta, sino como un ajuste natural que tu espíritu llevaba tiempo necesitando. La revelación no termina con lo ya visto. Lo que aún permanece en las sombras sigue aguardando el momento oportuno para mostrarse. La energía continúa moviéndose, abriendo caminos que antes estaban bloqueados, suavizando memorias que se habían endurecido y preparando el terreno para comprensiones más profundas que irán emergiendo cuando estés listo para recibirlas. No hay un punto final en este proceso, porque no se trata de cerrar un capítulo, sino de permitir que tu historia interna siga desplegándose con la misma calma, claridad y profundidad que ahora empieza a manifestarse. Y mientras esa energía sigue su curso, lo que está destinado a revelarse encontrará su camino hacia la luz en el momento en que tu espíritu lo invoque sin miedo. La energía que continúa moviéndose alrededor de esta revelación se adentra ahora en rincones aún más profundos de tu memoria emocional, donde permanecían impresiones que nunca habían sido examinadas con verdadera claridad. Lo que emerge no es una repetición del pasado, sino una reinterpretación que te permite reconocer matices que antes pasaban inadvertidos. Los silencios prolongados, las miradas que no entendiste, las decisiones inesperadas y los giros bruscos que marcaron ciertos capítulos comienzan a adquirir un nuevo significado cuando los observas desde esta perspectiva ampliada. La distancia entre lo que creías que ocurrió y lo que realmente estaba sucediendo se acorta, permitiéndote ver con mayor precisión la historia completa. Esta comprensión no llega como un impacto abrupto, sino como una corriente lenta y continua que va disolviendo capas acumuladas de duda y confusión. A medida que esta corriente interna se fortalece, empiezas a notar cómo se desbloquean emociones que habías contenido sin darte cuenta. No se trata de una liberación desbordada, sino de una apertura progresiva que te permite reconocer con mayor honestidad lo que sentiste en su momento y lo que no pudiste procesar debido a la falta de información o de madurez emocional. Esta vez, sin embargo, puedes observar cada sensación sin temor a que te arrastre, porque lo que surge viene acompañado de una estabilidad interna que antes no tenías. Esa estabilidad actúa como un ancla, permitiéndote revisar tu historia sin perderte en ella. Cada recuerdo que emerge se convierte en una pieza que encaja en un rompecabezas más grande,
y al encajar, alivia una tensión que había permanecido silenciosa durante mucho tiempo. La energía del presente también influye en esta revisión, iluminando conexiones entre situaciones que parecían aisladas. Comienzas a percibir cómo ciertos patrones se formaron a partir de un único punto de origen y cómo esos patrones se fueron repitiendo en distintas etapas de tu vida sin que fueras plenamente consciente de ello. Esta comprensión te permite identificar qué aspectos de tu comportamiento surgieron como mecanismos de protección y cuáles se convirtieron en hábitos que ya no necesitas. A medida que reconoces estos patrones, puedes soltarlos sin resistencia, permitiendo que algo más auténtico tome su lugar. La autenticidad que emerge de este proceso no es un ideal abstracto, sino una versión de ti que ha dejado de actuar en reacción al pasado y que puede moverse con mayor libertad hacia lo que realmente desea. La luz que arroja esta revelación también toca tus relaciones actuales, mostrándote con más claridad las dinámicas que funcionan y las que necesitan un reajuste. Puedes ver con más lucidez qué vínculos se sostienen desde un lugar genuino y cuáles han persistido por costumbre, por temor a soltar o por la necesidad de mantener una estructura emocional conocida. Este reconocimiento no genera ruptura automática, sino una reflexión interna que te permite evaluar con mayor madurez qué deseas mantener y qué prefieres transformar. Esta evaluación silenciosa actúa como un filtro natural que empieza a ordenar tu vida emocional sin esfuerzo. Atrae lo que está alineado contigo y suaviza la presencia de aquello que ya no resuena con tu proceso actual. El pasado que vuelve a la luz no busca alterar tu vida presente, sino reorganizar la percepción que tenías sobre ti mismo. Lo hace con una precisión casi quirúrgica, tocando únicamente aquello que necesitaba ser revisado para liberar un peso que ya no tiene sentido cargar. Cada comprensión que emerges afianza una sensación de expansión interna, como si recuperaras un espacio que siempre te perteneció, pero que había permanecido bloqueado por interpretaciones incompletas. Al recuperar ese espacio, tu intuición se amplía, no como un destello esporádico, sino como una guía continua que se hace más evidente en cada decisión que tomas. Esa intuición te conduce hacia movimientos más coherentes, hacia elecciones más alineadas y hacia una forma de vivir que se basa en la claridad más que en la reacción. Esta energía no se detiene solo en lo emocional, también se extiende hacia tus proyectos, tus aspiraciones y tus planes futuros. Lo que antes te parecía incierto ahora muestra líneas más definidas, no porque el futuro esté garantizado, sino porque tu percepción se ha vuelto más precisa. Antes dudabas entre caminos que parecían similares. Ahora puedes distinguir cuál tiene una vibración que coincide con tu evolución actual y cuál pertenece a una versión antigua de ti que ya no representa tu identidad verdadera. Esta distinción te permite avanzar sin la ansiedad que antes te acompañaba, porque ya no caminas desde la duda, sino desde una claridad que se sostiene en tu interior. Lo que sigue emergiendo de esta revelación continúa moldeando tu presente de manera sutil, llevando tu conciencia hacia zonas donde aún quedan sombras por iluminar. Pero cada sombra que aparece lo hace acompañada de una luz que te permite reconocerla sin incertidumbre. No existe una meta final en este proceso. Existe un camino que se despliega paso a paso, mostrando solo lo que estás listo para ver en cada tramo. Y mientras esa energía siga moviéndose dentro de ti con este ritmo profundo y constante, lo que aún no has descubierto seguirá esperando su momento.
preparado para revelarse cuando tu espíritu esté dispuesto a recibir la siguiente verdad que marcará tu evolución. La claridad que continúa extendiéndose dentro de ti ahora alcanza zonas aún más profundas, aquellas que permanecieron protegidas incluso de tu propia conciencia. Lo que surge no es un conflicto nuevo, sino la raíz silenciosa de antiguas sensaciones que nunca encontraban palabras para explicarse. Esa raíz empieza a mostrarse como un conjunto de gestos, decisiones y emociones que antes parecían desconectadas entre sí y que ahora se revelan como partes de una misma estructura interna. A medida que esa estructura se hace visible, también se deshace de manera natural, como si al reconocerla perdiera la fuerza que tuvo durante tanto tiempo. Lo que queda en su lugar es un espacio más liviano, un espacio que permite que tus pensamientos se ordenen sin esfuerzo y que tu espíritu pueda descansar donde antes existía tensión. El pasado continúa enviando señales, no como advertencias, sino como fragmentos que regresan para completar el entendimiento que estabas construyendo. Cada recuerdo se vuelve menos amenazante y más revelador, como si al observarlo desde el momento presente pudieras percibir significados que antes estaban velados por la inmediatez de la experiencia. Esta nueva interpretación te permite soltar aquello que no tenía forma de resolverse desde el punto en que ocurrió. Lo que no comprendiste entonces ahora encuentra un lugar claro en tu historia, y al encontrarlo se integra sin resistencia. Esa integración transforma sutilmente tu relación contigo mismo, porque te permite ver cómo creaste fortaleza desde espacios donde solo veías incertidumbre, y cómo seguiste avanzando incluso sin entender del todo lo que estaba sucediendo. Esa fortaleza ahora se siente distinta. Ya no es una defensa rígida, sino una estabilidad interna que te sostiene sin que tengas que esforzarte. De esta estabilidad surge una percepción más afinada de quién eres y hacia dónde deseas moverte. Los caminos que antes parecían múltiples y confusos comienzan a alinearse en una dirección que no es impuesta, sino elegida desde un lugar más profundo. No se trata de un impulso súbito, sino de una certeza tranquila que se forma desde la claridad que has ganado. Esa certeza suaviza tu manera de avanzar, te permite tomar decisiones sin la presión de tener que justificar cada paso, y te muestra que lo que viene no exige prisa, sino presencia. También notas cómo esta claridad influye en la manera en que te relacionas con los demás. Las expectativas ajenas dejan de tener el peso que tenían antes, porque ahora reconoces con más precisión qué partes de ti respondían al deseo de agradar, de encajar o de evitar el conflicto. Lo que surge ahora no es una distancia emocional, sino una autenticidad más definida que te ayuda a expresar lo que sientes sin temor a la reacción de otros. Esta autenticidad abre puertas a conexiones más profundas y cierra silenciosamente aquellas que ya no vibran en sintonía con tu crecimiento. No hay dramatismo en este proceso, solo un ajuste natural que refleja el cambio interno que has ido construyendo. Mientras esta transformación continúa desplegándose, percibes una sensación de preparación que antes no estaba tan presente. No es preparación para un evento específico, sino para una expansión continua que se intuye en el horizonte. La revelación del pasado no fue un final, sino un punto de inicio para una nueva comprensión. Y en esa comprensión todavía queda espacio para más descubrimientos, más señales, más verdades que se acercan con la misma calma con la que han llegado todas las demás. Lo que aún no ha aparecido sigue moviéndose hacia ti,
como parte de un proceso que no termina aquí, sino que continúa avanzando junto a cada paso que das en tu propio camino interior.